Ricardo Salazar habitaba una prisión de oro, una mansión que se erguía majestuosa sobre una colina, con ventanales que ofrecían un espectáculo ininterrumpido de la ciudad extendiéndose bajo sus pies, y un vasto parque que invitaba a la serenidad. Sin embargo, para Ricardo, estas vistas eran meros telones de fondo. A sus 60 años, y tras haber edificado un imperio tecnológico de alcance global, el éxito se le revelaba como un compañero frío y solitario. Una tragedia personal, ocurrida años atrás con la pérdida de su esposa y su hijo en un trágico accidente, había despojado a su mundo de todo color, dejándole una fortuna incalculable y un espíritu en bancarrota. Sus días transcurrían en un silencio autoimpuesto, observando el ir y venir del mundo a través de los cristales panorámicos de su estudio, un espectador distante y cínico de la comedia humana que se desplegaba allá abajo. Sus binoculares de alta potencia no eran una herramienta de curiosidad, sino un escudo, un medio para reafirmar su convencimiento de la inherente naturaleza egoísta del ser humano. Dale like, suscríbete y comparte. Comencemos. Los jueves eran días de júbilo en el Orfanato de la Esperanza, una institución humilde y con escasos recursos ubicada en un barrio obrero. Para los niños, esa excursión semanal al parque era un pasaje a un universo de césped vibrante y espacios abiertos. Para Tomás, un niño de 8 años, pequeño para su edad pero dotado de unos ojos grandes y penetrantes, era el día más esperado de la semana. Cada niño recibía una merienda cuidadosamente racionada, una manzana roja y reluciente y un sándwich de queso envuelto en una servilleta de papel. Para Tomás, quien parecía albergar un vacío perpetuo en el estómago, era un verdadero festín. Mientras el resto de los niños se lanzaban con entusiasmo hacia los columpios, Tomás, de naturaleza más sosegada, encontró refugio en un banco desocupado bajo la sombra de un anciano roble, dispuesto a saborear su tesoro. Estaba a punto de dar el primer mordisco a su sándwich cuando una escena cercana capturó su atención. Una joven madre se hallaba sentada en el césped con su pequeño, no mucho menor que él, quien emitía un llanto lastimero y constante. La expresión de la mujer, surcada por la preocupación, denotaba sus infructuosos intentos por calmarlo, meciéndolo y susurrándole palabras que se perdían en el aire. Rebuscó en su bolso en varias ocasiones, pero solo extrajo un monedero que, a todas luces, estaba vacío. Su frustración e impotencia eran palpables, casi tangibles. Tomás permaneció inmóvil, observando la escena con una comprensión profunda. Él conocía muy bien ese tipo de llanto. Era el lamento del hambre. Sus ojos se posaron en el sándwich que sostenía, su única provisión hasta la cena. Su propio estómago emitió un rugido de protesta, un eco de su propia necesidad. Desde su privilegiada atalaya de cristal, Ricardo Salazar enfocó sus binoculares en la escena. Era un drama menor, uno más entre los muchos que presenciaba a diario. Vio a la madre desesperada, al niño inconsolable y al pequeño huérfano con su merienda. La situación era diáfana. Su mente cínica ya había escrito el epílogo de aquel acto. El niño devoraría su comida, indiferente o ajeno a la necesidad ajena. Era la ley de la supervivencia, la naturaleza humana en su expresión más elemental. Esperaba, con una amarga satisfacción, que su visión del mundo se confirmara una vez más. En el banco, Tomás libraba una batalla silenciosa, un conflicto interno entre su propio hambre y la punzante tristeza que le provocaba el llanto del otro niño, un sonido que le calaba más hondo que su propio malestar. Un recuerdo lejano afloró en su mente, de una ocasión en la que él mismo había llorado con tal desesperación y una de las cuidadoras más ancianas del orfanato había compartido con él su propia cena. «Cuando no tienes nada», le había dicho ella con voz suave, «un poco de amabilidad es todo lo que puedes ofrecer, y a veces eso es más que suficiente». Tomás miró su sándwich una última vez, con una mezcla de anhelo y determinación. Luego se puso de pie, su pequeña figura emanando una resolución inesperada. Ricardo, a través de sus lentes, observó al niño levantarse y sintió una punzada de... ¿qué? ¿Decepción? Anticipación. Vio a Tomás caminar con un propósito definido, no hacia los juegos, sino directamente hacia la mujer y el niño que lloraba, un rumbo que desafiaba su predecible guión. Tomás no pronunció palabra alguna.
La timidez era un velo que lo cubría ante los extraños. Simplemente se detuvo frente a ellos y extendió sus manos, ofreciendo el sándwich y la manzana, su pequeño reino. La joven madre lo miró, primero con una expresión de desconcierto, luego con una incredulidad absoluta. «¿Estás seguro, cariño? Es tu merienda», articuló con voz temblorosa, sin poder creer lo que sus ojos veían. Tomás asintió con seriedad, empujando suavemente la comida hacia el niño pequeño, quien la devoró al instante, sus sollozos transformándose en pequeños ruidos de satisfacción. La mujer le susurró a Tomás un «gracias», que parecía abarcar la inmensidad del universo, un agradecimiento que trascendía las palabras. Tomás, con una pequeña y tímida sonrisa, se dio la vuelta y se dirigió a una fuente pública para beber un largo trago de agua, el sabor de su acto de bondad aún fresco en su espíritu. En la mansión de la colina, Ricardo Salazar bajó los binoculares. Sus manos, que habían estampado su firma en cheques de miles de millones de dólares sin la menor vacilación, ahora temblaban con una emoción desconocida. La escena que acababa de presenciar había pulverizado el muro de cinismo que había edificado ladrillo a ladrillo durante años. Un niño, que no poseía más que aquella modesta comida, la había entregado sin dudarlo a un completo desconocido. No había cámaras, ni público, ni la menor expectativa de recompensa. Fue un acto de humanidad pura y abrumadora, un torrente de bondad desinteresada. Algo se resquebrajó en el interior de Ricardo. Por primera vez en una década, sintió algo más que el vacío existencial que lo había consumido. Sintió asombro, un profundo asombro ante la capacidad de desprendimiento de aquel pequeño. Sintió vergüenza, una vergüenza que le quemaba por su propia ceguera ante la verdadera esencia del ser humano. Y sintió una necesidad insoportable de actuar, de enmendar, de trascender su propia indiferencia. Esa misma tarde, su acción fue más allá de una simple donación anónima. Hizo una llamada a su asistente personal, con una urgencia en la voz, que sorprendió incluso a su experimentado empleado. «Quiero saber todo sobre el orfanato de la Esperanza», ordenó, su voz cargada de una determinación inquebrantable. «Dale like. Suscríbete y comparte». Al día siguiente, un coche negro y lujoso, un contraste chocante con el entorno, se detuvo frente al destartalado edificio del orfanato. Ricardo Salazar entró, no con la arrogancia de un magnate acostumbrado a imponer su voluntad, sino como un hombre en una misión, un peregrino en busca de redención. Se reunió con la directora, una mujer agotada por las exigencias diarias pero inquebrantablemente dedicada a su labor, y se enteró de las terribles condiciones del lugar. Las goteras en el techo que permitían el paso de la lluvia, la escasez de libros que limitaba el acceso al conocimiento, la caldera que fallaba con la llegada del invierno, dejando a los niños a merced del frío. Luego, con una humildad que sorprendió a todos, pidió conocer a Tomás. Se sentó con él en el pequeño y desordenado patio de recreo, un escenario tan diferente a la opulencia de su propia vida. No hizo mención del incidente en el parque, manteniendo la esencia de la bondad de Tomás como un secreto sagrado. Simplemente le preguntó sobre sus sueños. Tomás, con la inocencia y la honestidad que solo los niños poseen, le confesó que soñaba con tener un perro, con una habitación propia, un espacio para él solo, pero sobre todo, soñaba con tener un padre, una figura paterna que lo guiara y amara. Ricardo escuchó atentamente, y en la voz de ese pequeño niño, encontró el eco de los sueños de su propio hijo perdido, una conexión inesperada que le llegó al alma. Una semana después, la vida en el orfanato de la Esperanza experimentó una transformación radical e irreversible. Un ejército de constructores llegó para iniciar una renovación integral del edificio, una obra financiada por una donación que, a petición de Ricardo, se mantuvo anónima. Se anunció la creación de un fondo educativo que garantizaría el acceso a la universidad para cada niño que residiera en el orfanato, abriendo un mundo de posibilidades que antes parecían inalcanzables. Pero el milagro más profundo fue más silencioso, más personal. Ricardo Salazar, el recluso multimillonario, se convirtió en un visitante asiduo del orfanato. Y unos meses después, con un corazón renovado y una esperanza que creía perdida, inició los trámites legales para adoptar a Tomás. El día que Tomás abandonó el orfanato para embarcarse en su nueva vida, la directora,
Con una mezcla de alegría y curiosidad, le preguntó a Ricardo por qué, entre todos los niños, había elegido a Tomás. Ricardo miró al niño, quien en ese momento se despedía con lágrimas en los ojos de sus amigos, y una suave sonrisa transformó su rostro habitualmente severo, disipando la rigidez que lo había caracterizado durante tanto tiempo. Porque un día, dijo en voz baja, con una convicción que emanaba de lo más profundo de su ser, lo vi entregar su reino entero, un sándwich y una manzana, sin pedir nada a cambio. Me enseñó que la verdadera riqueza no reside en lo que acumulamos, en las posesiones materiales que atesoramos, sino en lo que estamos dispuestos a dar, en la generosidad desinteresada que nace del alma. Mientras el coche se alejaba, Tomás miró por la ventanilla trasera al único hogar que había conocido, el lugar donde había crecido y forjado sus primeros lazos. Cada rincón, cada sombra, guardaba un eco de su pasado, de los desafíos superados y de la increíble bondad que lo había llevado hasta este momento. Luego, sus ojos se posaron en el hombre que estaba a su lado, su nuevo padre, Ricardo. La figura imponente, pero ahora teñida de una dulzura inesperada, le devolvió la mirada. En ese silencioso intercambio de miradas, dos almas solitarias, un niño que lo había entregado todo por compasión, demostrando una madurez que trascendía sus pocos años, y un hombre que lo había perdido todo en la tragedia, encontrando en este pequeño la chispa de una nueva existencia, encontraron el comienzo de una familia. No era un final, sino el inicio de una nueva historia, tejida con hilos de amor incondicional, esperanza renovada y la promesa de una redención que sanaría viejas heridas. El camino por delante era incierto, pero juntos sabían que lo recorrerían. Dale like, suscríbete y comparte. Hasta la próxima.